Empiezo por el final porque así es como esto duele más. Hoy hay dos buques de guerra de Estados Unidos flotando tranquilamente al norte de Cuba, como quien no quiere la cosa, y no están ahí por Venezuela, están ahí por Cuba. Y cuando uno entiende eso, ya no puede volver a escuchar las noticias igual. Porque la historia que te están contando es que todo terminó cuando capturaron a Nicolás Maduro y lo llevaron a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico, conspiración y crimen organizado. Eso es cierto, pero lo que no te dicen es que cuando una potencia gana una jugada así, no se retira, se acomoda mejor. Y eso es exactamente lo que pasó. Bienvenidos a otro episodio de A Cuba sin filtros, el espacio donde lo cubano se cuenta como es, con picante, con corazón y con calle. Aquí no maquillamos la verdad, aquí la ponemos sobre la mesa y que cada cual saque sus conclusiones. Estados Unidos decidió reubicar dos buques anfibios de su armada, el USS Iwo Jima y el USS San Antonio, en aguas del Atlántico, al norte de Cuba. Oficialmente lo llaman reposicionamiento operativo. En lenguaje humano eso significa, seguimos aquí, solo que ahora mejor colocados. El USS Iwo Jima no es un barco cualquiera, es una base aérea flotante. Puede operar helicópteros, aeronaves de despegue vertical, transportar cientos de infantes de marina, vehículos, equipos médicos y logísticos. Puede sostener operaciones durante semanas sin tocar puerto. El USS San Antonio está diseñado para transportar tropas, vehículos blindados y realizar desembarcos rápidos en costas sin infraestructura. No son barcos defensivos, son plataformas de proyección de poder. Ambos quedaron bajo control del Comando Sur de Estados Unidos, el mismo que supervisa toda América Latina y el Caribe. Desde esa posición, esos buques pueden responder en horas a cualquier punto del Caribe, el Golfo de México o el norte de Sudamérica. No necesitan permiso de nadie, no necesitan bases prestadas, y eso importa mucho más de lo que parece. Ahora vamos con esta sección, porque para entender el presente hay que conocer la ciudad. Curiosidades reales de una ciudad cubana. La Habana fue una de las ciudades más vigiladas del hemisferio durante la Guerra Fría. En los años 60 y 70, el tráfico marítimo alrededor de la isla estaba entre los más monitoreados del mundo. Cada barco que se acercaba, cada avión que pasaba, quedaba registrado. Esa cultura de vigilancia nunca desapareció, solo cambió de tecnología. Hoy, satélites, radares marítimos y buques anfibios hacen el trabajo que antes hacían destructores y aviones espía. La Habana sigue siendo, le guste a quien le guste, un punto neurálgico del tablero. Y aquí viene lo importante. Este movimiento ocurre justo después de una de las operaciones militares más complejas que Estados Unidos ha ejecutado en el Caribe en años recientes. Para capturar a Maduro se movilizaron activos navales, aéreos, inteligencia satelital, control del espacio marítimo y coordinación con aliados. No fue improvisado, fue quirúrgico, y después de una operación así, nadie recoge y se va a casa. Lo que hizo Washington fue reducir visibilidad, no capacidad. Retiró algunas aeronaves, redistribuyó fuerzas, pero dejó el músculo donde importa. Eso es doctrina moderna, menos ruido, misma fuerza. Ahora vamos con esta sección, porque esto es Cuba en estado puro. Refrán cubano del día y su origen. Cuando el río suena, piedras trae. En Cuba ese refrán se usa para todo. Y aquí aplica perfecto. Si hay barcos de guerra al norte de la isla, no es por casualidad ni por turismo naval. Es porque hay algo moviéndose debajo del agua, política y estratégicamente. Y aquí entramos en la parte que casi nadie quiere decir en voz alta, Rusia. Estados Unidos no está evitando que Venezuela se reorganice, está evitando que Rusia gane posición permanente en el Caribe. Cuba, por historia, por ubicación y por vínculos militares, es la pieza clave. Permitir presencia rusa sostenida en la región sería, para Washington, cruzar una línea roja histórica. Y estos buques son un recordatorio silencioso de quién controla el espacio. Ahora vamos con esta sección, porque toca activar el cerebro. Trivia a Cuba. Pregunta: ¿por qué Estados Unidos prefiere buques anfibios en vez de bases fijas en el Caribe? Respuesta: porque las bases fijas generan conflictos diplomáticos, acuerdos incómodos y protestas políticas. Un buque anfibio se mueve, no pide permiso y no viola formalmente soberanía. Es presencia sin ocupación, poder sin firma. Y mientras todo esto ocurre, hay un actor del que casi nadie habla, el emigrante cubano. El que trabaja en construcción en Miami, el que maneja Uber en Tampa, el que limpia casas, cuida ancianos, sirve mesas, el que incluso ha servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Ese cubano vive con una doble presión. Manda dinero a una isla en crisis mientras enfrenta alquileres, seguros, gasolina y comida en dólares. Cada movimiento geopolítico que toca a Cuba termina afectando viajes, remesas, controles, visas, rutas aéreas y clima político. No es abstracto, es cotidiano. Pausa comercial. Hola amigos, este contenido llega a ustedes gracias a A&K, el ecosistema de noticias y comunicación más dinámico del nuevo mundo digital. Pausa comercial. Si estás escuchando esto mientras trabajas, manejas o haces 1000 cosas a la vez, recuerda que en Acuba no solo contamos lo que pasa, explicamos por qué pasa y cómo te toca. Toda esta información ampliada, análisis y contexto están en nuestra página. Sigue ahí. Seguimos. Ahora vamos con esta sección, porque aquí es donde duele. Lo que Google no te dice. Google te dirá que el despliegue es defensivo, que es estabilidad regional, que es normal. Lo que no te dice es que Cuba lleva años apostando a una narrativa de soberanía mientras depende de alianzas externas para sobrevivir. Esa contradicción la paga el pueblo. Apagones, escasez, migración masiva. Y cuando las grandes potencias se mueven, Cuba no decide, reacciona. Y aquí viene la crítica directa. El gobierno cubano ha convertido la geopolítica en excusa permanente para justificar el desastre interno. Todo es bloqueo, todo es culpa ajena, mientras la mala gestión, la corrupción y la falta de reformas reales siguen intactas. No hace falta propaganda, los resultados hablan solos. Ahora vamos con esta sección, porque los números no mienten. Ranking sin filtro de precios absurdos. Un cartón de huevos en Cuba puede costar el equivalente a varios días de salario. Un litro de aceite, semanas de ingreso. Un pasaje aéreo, meses de remesas. Mientras tanto, la narrativa oficial habla de resistencia. Pero la resistencia no se come. Y el cubano de a pie lo sabe. Pausa comercial. Si este episodio te está haciendo pensar, es porque no es casualidad. Sigue con nosotros. Falta lo más importante. Y si estás pasando por una etapa donde sientes que te falta aire, claridad o rumbo, te recomiendo mi libro, Mamá en Pausa, porque ahí te acompaño de verdad. Lo encuentras en acuba.com. Seguimos. No es casualidad. La verdad ya no está en la tele, está en otro lugar. Mientras todos repiten lo mismo, Acuba conecta historias reales, muestra lo que otros callan y dices lo que tú también estás pensando. No hay filtros, no hay miedo, solo hechos, voces y noticias que se importan. Si buscas claridad en medio del ruido, haz una pausa ahora mismo y entra a www.acuba.com. Tu realidad sin adornos, sin permisos. Y ahora vamos con esta sección final, porque aquí se cierra todo. ¿Verdad o mentira? Verdad. Estados Unidos mantiene presencia militar en el Caribe para proteger sus intereses estratégicos. Verdad. Cuba sigue siendo un punto clave en ese tablero. Verdad. Rusia es un factor que Washington no está dispuesto a tolerar cerca de sus fronteras marítimas. Verdad. El pueblo cubano paga las consecuencias de decisiones que no toma. Mentira. Que esto no te afecta. Mentira. Que es solo política internacional. Mentira. Que todo seguirá igual. Porque cuando ves dos buques de guerra frente a tu casa, aunque no disparen, el mensaje ya llegó. Y aquí cierro como empecé. Esto no es sobre barcos. Es sobre control, sobre poder, sobre quién decide el futuro del Caribe. Y sobre si los cubanos, dentro y fuera de la isla, vamos a seguir siendo espectadores o vamos a entender el juego para no seguir pagando siempre el precio más alto. Ahora dime tú, ¿esto es solo un reposicionamiento? ¿O es la forma más clara de decir quién manda sin decir una sola palabra? La conversación está abierta.